Producciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis, de la revelación de Dios para los hombres. Hoy estaremos entregando la enseñanza número 35 y, como ya lo hemos estado expresando, estamos estudiando las 7 cartas enviadas a las iglesias que estaban en Asia. Estamos estudiando la iglesia de Sardis, que encontramos en el capítulo 3, versos 1 al 6. Vamos a continuar en esta oportunidad haciendo un breve recuento de lo visto hasta aquí. Decíamos que repetidamente el Nuevo Testamento nos exhorta a estar en guardia, esperando la llegada del Señor, y que los cristianos deben despertar del letargo mortal y mantenerse alerta. No podemos descuidar esto. El estado de alerta debe ser la actitud constante de todo cristiano. No podemos dormir, como fue el caso de los hermanos de esta iglesia de Sardis, que, siguiendo el ejemplo de la ciudad, ellos vivían en un mundo donde estaban de una manera dormida, pues. Así que el cristiano debe estar vigilante frente a las tretas del diablo. El cristiano debe estar en guardia contra la tentación. Y repetidamente nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento que se nos exhorta a estar en guardia, esperando la llegada del Señor. El cristiano debe estar en guardia contra la falsa enseñanza, cosa que se puede lograr si hay una buena formación por parte de los ministros. Ahora, Cristo espera algo de nosotros y nosotros debemos estar dispuestos a hacer aquello que el Señor Jesucristo nos ha encomendado, porque es algo que Él nos permitió a nosotros hacer porque está al alcance de nuestra mano. Así que de cada uno de nosotros Jesús espera algo, y a cada uno de nosotros nos corresponde hacer, producir ese algo. Tenemos un propósito. Nosotros no estamos aquí por casualidad, sino que Dios a cada uno de nosotros encomendó algo, es un propósito. Muy bien, para continuar, les voy a invitar a que lean conmigo el versículo 3 de este capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Qué dice? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En este versículo 3 tenemos una serie de imperativos, de ordenanzas que el Señor Jesucristo nos ha encomendado, que nos está demandando. Lo primero que encontramos aquí es que el Cristo resucitado dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Parece ser que a muchos cristianos en todas partes del mundo se les olvida de dónde el Señor Jesucristo le ha sacado. Es el imperativo del presente y quiere decir: mantén vivo tu recuerdo, no dejes nunca que se te olvide. Nosotros debemos saber de dónde nos sacó el Señor, nunca olvidarlo. El Cristo resucitado les está diciendo a los cristianos aletargados de Sardis y a los cristianos aletargados de la iglesia en todo el mundo y a través de todos los tiempos, que tengan presente siempre la emoción con que oyeron por primera vez la buena nueva. Es un hecho de la vida que hay cosas que agudizan la memoria, que se han vuelto insensibles. Cuando, por ejemplo, volvemos a una tumba, el dolor al que los años han quitado el filo vuelve a ser agudo otra vez. ¿Por qué? Porque nos trae recuerdos. Empezamos a tener las imágenes de aquello que nosotros vivimos en presencia de esa persona que ya no está entre nosotros. Una y otra vez el cristiano debe encontrarse ante la cruz y recordar lo que Dios ha hecho por él en Jesucristo.
Comparemos esto con el ejemplo que encontramos allá en 1 Corintios capítulo 11, en los versículos 24 y 25. Nosotros no podemos olvidar que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió en nuestro lugar, sufrió todo lo que nosotros deberíamos haber sufrido y fue llevado al infierno a padecer los tormentos de la muerte. Así que vamos a leer aquí en 1 Corintios 11, los versículos 24 y 25, que es algo que nosotros debemos practicar siempre para tener memoria, para recordar siempre lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también de la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que nosotros no podemos olvidar, pues, lo que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. Acuérdense que Él tomó nuestro lugar en el juicio de la cruz para que nosotros ya no tengamos que padecer por la muerte, sino que Él murió en nuestro lugar y resucitó para que nosotros también resucitáramos con Él. La segunda cosa que vamos a encontrar en este pasaje, aparte de los imperativos u ordenanzas que Él nos encomendó, es que el Cristo resucitado nos dice, arrepiéntete. En el caso de la gente que estaba en Sardis, de estos cristianos de Sardis, ellos habían caído a un estado de letargo tal que estaban viviendo de una manera muy cómoda, sin recordar nada, o sea, no había en ellos ningún movimiento para confrontar o enfrentar las situaciones adversas que nosotros como cristianos siempre vamos a padecer. Este es un imperativo de Aoristo y describe una acción concreta. Esto es, en la vida cristiana debe haber un momento decisivo cuando una persona decida dejar al viejo camino y empezar un camino nuevo, que es el camino que el Señor Jesucristo nos está presentando para que nosotros lo sigamos. Recuerden que el apóstol Pablo nos dice que nosotros ahora que estamos en Cristo somos una nueva criatura, o como se traduce también, una nueva creación. Y nunca debemos olvidar que las cosas viejas quedaron en el pasado. Tenemos que seguir rumbo a un destino, a una meta que el Señor tiene para nosotros, y esa meta es Cristo el Señor. La tercera cosa aquí es que el Cristo resucitado cumple los mandamientos del Evangelio. Él nos demanda a que nosotros cumplamos estos requerimientos, estos imperativos. Aquí tenemos de nuevo un imperativo de presente que indica una acción continua. Quiere decir, no dejes nunca de cumplir los mandamientos que se te han entregado a través del Evangelio. Mis hermanos, nosotros no podemos ser cristianos de momento y luego olvidar que lo somos. Aquí tenemos una advertencia contra lo que podríamos llamar un cristianismo discontinuo. O sea, hay muchos cristianos en la iglesia del Señor que son cristianos a ratos, son cristianos de momento, pero la mayor parte de las veces nos portamos como si no lo fuéramos. Miren, hermanos, nosotros debemos ser cristianos no solamente cuando estamos en el servicio oculto con la iglesia, no solamente en el momento en que nos reunimos como iglesia, sino que nosotros tenemos que ser cristianos allí, pero también fuera, donde nosotros trabajamos, donde nosotros estudiamos, en el mundo donde nosotros nos desenvolvemos. Tenemos que ser cristianos siempre, continuos, constantes, sinceros, verdaderos. Así que hay un mandamiento aquí para que esto no llegue a ocurrir con ninguno de nosotros. Y el mandamiento que encontramos acá es que debemos estar velando, vigilando. Hay un antiguo dicho latino que dice lo siguiente: los dioses andan con los pies envueltos en lana. Su llegada es silenciosa e inadvertida, hasta que uno se encuentra sin previo aviso ante la eternidad. O sea, cuando llegue el momento en que tengamos que partir de este mundo,
nosotros no vamos a saber en qué momento esto ha de ocurrir. Así que, en relación con este dicho, este refrán que se conoce y que muchas personas lo utilizan muchas veces, nosotros debemos mantenernos siempre vigilantes. Dice, pero eso no le sucede a los que viven todos los días en la presencia de Cristo. Al que camina con Él no le puede pillar por sorpresa, pues su venida es para él tan real que se mantiene vigilante en espera de Jesús. Sardis, los pocos fieles que hay en ella. Vamos a mirar en el versículo 4 para ver entonces lo que el Señor le dice a los que permanecen en este estado continuo de vigilancia, al contrario de los otros. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Sí, muchos en la iglesia, no solamente en Sardis en aquella época, sino aún hoy, mucha gente han abandonado el camino correcto, el camino verdadero del Evangelio, los imperativos de Jesús, y han manchado sus vestiduras y viven como si fueran del mundo y no como si fueran santos del Señor. Pero los que verdaderamente se mantienen fieles a Dios, leales al Señor, que han guardado sus vestiduras blancas, ellos van a caminar, como dice el Señor aquí en este versículo, van a caminar con Él, con vestiduras blancas, porque son dignas. En este versículo 4, nosotros encontramos que brilla a través de la oscuridad un rayito de esperanza para la gente que se encontraba en esta iglesia. Hasta en Sardis hay unos pocos fieles. Mire, Dios siempre se guarda un remanente que le es fiel, a pesar de las circunstancias y a pesar de los avatares de la vida. Cuando Abraham, por ejemplo, estaba intercediendo ante Dios por Sodoma, le decía, allá en el versículo 25 del capítulo 18 de Génesis, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, le dice aquí Abraham al Señor. O sea, porque él pensaba y tenía en su corazón la certeza de que había gente que le era leal al Señor, que le era fiel a Dios. En la antigua historia de los reyes, Abdías, por ejemplo, fue el único de los hijos de Jeroboam que fue sepultado normalmente. Vamos a ver por qué. Porque en él se halló alguna cosa buena delante del Señor, según lo leemos allá en Primera de Reyes 14, versículo 13. Dios nunca deja de buscar a los fieles, que no se le pierden en la multitud de los malvados. Se dice de los fieles que no se han ensuciado las vestiduras, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Santiago hablaba con respeto y admiración de la persona que se guarda sin mancha del mundo, como lo leemos en el capítulo 1 y versículo 27. Aquí puede haber dos alusiones a esto. La primera es que en el mundo pagano no se le permitía a ningún adorador acercarse al templo de los dioses con la ropa sucia. Para los paganos se trataba de la limpieza exterior, pero aquí puede que describa a la persona que ha mantenido el alma limpia para poder entrar a la presencia de Dios sin ser avergonzada. La segunda cosa que encontramos es, como lo dice Swift, cree que las vestiduras blancas representan la profesión de fe que se hacía en el bautismo, y que la frase describe a la persona que no había quebrantado sus votos bautismales. En esta etapa de la historia de la iglesia, el bautismo era de creyentes, y en su bautismo una persona se comprometía personalmente con Jesucristo a cumplir conforme a los requerimientos de Él, de sus imperativos u ordenanzas. Esto es aún más probable porque era costumbre vestir a las personas con vestiduras limpias, blancas, cuando salía del agua, simbolizando así la pureza de su nueva vida. A eso alude la expresión española estar in albis,
que se refiere a la inocencia de los recién bautizados, su pureza, pues. La persona que es fiel a su compromiso escuchará sin duda algún día a Dios decirle: bien hecho, bien buen siervo y fiel. Aleluya. Para los que han sido leales, la promesa es que caminarán con Dios. Aquí también hay un doble trasfondo. El primero puede que sea un trasfondo pagano. En la corte persa de los favoritos del rey, de más confianza, se les concedía el privilegio de pasearse con él por los jardines del palacio y se les llamaba los compañeros del jardín. Los que hayan sido leales a Dios se pasearán algún día con él, pero en el paraíso. Lo segundo que pudiéramos encontrar nosotros, o a lo que pudiera estar refiriéndose aquí, es que puede ser que haga referencia a la antigua historia de Enoc. Allá en Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero como dice, caminó pues Enoc con Dios. Pues Jesús está prometiendo a los fieles, a los que no manchen sus vestiduras, que caminarán con Él a aquel lugar de gozo y de paz como es el paraíso prometido. Enoc anduvo con Dios en la tierra y siguió andando con Dios en los lugares celestiales. El que se conduce de acuerdo con Dios en la tierra gozará de su íntima compañía cuando llegue al final de su vida presente, y entonces pasará a estar en la presencia de Dios y caminar con Dios para siempre jamás. Así que Dios me los bendiga y continuaremos en la próxima enseñanza. Esta serie continuará.